Buenas tardes, Justin. Gusto saludarte. Jaime de la Fuente. El video de apoyo del trabajo número uno. Bueno, comenzando con un diagnóstico de lo que ha significado el tema de el impacto que ha tenido la pandemia en todas las dimensiones del quehacer humano, pero especialmente respecto de lo que tiene, el impacto que tiene respecto de la arquitectura y el uso de los espacios. Probablemente había una crisis compleja en muchas ciudades contemporáneas, digamos, que están bastante colapsadas con su sistema de funcionamiento, pero la pandemia de alguna manera se ha convertido en un elemento, podríamos decir, detonante de las contradicciones más profundas que existen en la ciudad. Y que finalmente a raíz de ella, ¿no es cierto?, tenemos que replantearnos el tema de la estructura de los espacios, no solamente en las ciudades, sino que a toda escala, a escala de vivienda, a escala de espacio público, en fin. Claro, porque la pandemia cambia el modo de interacción social, que somos mamíferos nosotros, ¿no es cierto?, y tenemos una necesidad de tener una relación mamífera cercana con el abrazo, con la proximidad, y la pandemia nos ha hecho cambiar totalmente este tema y mantenernos a distancia y ha tocado a todas las esferas de lo que significan las relaciones familiares, de amistad, de trabajo, etcétera, etcétera, de aprendizaje, de recreación, etcétera, etcétera. Esta pandemia además, ¿no es cierto?, ha traído eh, elementos, digamos, o sentimientos, emociones, que un poco los trato de reflejar haciendo una enumeración de lo que ha significado, que van, no sé, perplejidad, miedo, ansiedad, angustia, irritabilidad, soledad, enojo, traumas, el tema de la exclusión social, la discriminación, han quedado en evidencia o se han evidenciado de una manera mucho más dura. La vulnerabilidad, la soledad, que aunque estemos rodeados de millones de seres, de pronto tienen, ¿no es cierto?, los seres humanos en las grandes ciudades. Además que los seres humanos, como seres gregarios, llevamos consigo nuestra segunda naturaleza, que es la ancestral de los hábitos, las costumbres y las tradiciones. Estos ritos cotidianos y repetidos son los que nos dan el sentido de pertenencia y nos dan la seguridad para enfrentar a nuestro mundo, haciéndonos enfrentar en el colectivo, ¿no es cierto?, el miedo a lo desconocido. Bueno, la pandemia finalmente también genera un cambio importante en esa seguridad, y esa es una cuestión también de la cual la arquitectura se tiene que hacer cargo. Luego estamos, ¿no es cierto?, lo que impacta en el tema de las variables espaciales a todo nivel. El mismo espacio de trabajo y estudio de la oficina cambian, el aula cambia, ¿no es cierto?, pasa, ¿no es cierto?, a ser completamente intravivienda, y lo que hemos visto ahora con las cuarentenas y el trabajo a distancia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una pérdida de la identidad de los espacios, al tener que usar espacios que estaban destinados a otras funciones, en funciones de trabajo o de ese tipo de cosas. Hay una alteración de esta estructura espacial, hay una alteración de los roles espaciales, hay una alteración también, que es algo muy importante, del acto que se da en el espacio, ¿ya? Los actos son lo que identifica el movimiento que nosotros, la actividad, la acción que hacemos en esos espacios, ¿no es cierto? El cambio de la identidad. Hay un divorcio además entre este acto, este rito y este espacio, digamos, como tradicionalmente se concibe. Hay un cambio en la función, y finalmente esto está siendo reemplazado en gran medida por el espacio virtual. Cambia el modo al moverse, al no poder acudir físicamente a los lugares, debiendo adaptarse a la palabra de moda, que es el delivery, lo cual cambia también el paradigma de la movilidad urbana. La relación intrafamiliar evidentemente tiene que cambiar, porque al compartir los mismos espacios durante mucho más tiempo del que normalmente se hace, se deben repensar estos espacios de manera de rediseñarlos en todas sus dimensiones y hasta en su materialidad.
O sea, el espacio en la vivienda va a tener, o tiene que tener un replanteamiento, un cambio sumamente importante en su dinámica. Y finalmente terminamos, ¿no es cierto?, en que la sala de reuniones y la sala de trabajo es una pantalla en la cual se transforma, ¿no es cierto?, en una trama de rostros virtuales de los convocados a estas reuniones. En la vivienda, bueno, volvemos a sentirnos un poco como el hombre de las cavernas ante una naturaleza hostil, algo que nosotros no manejamos. La vivienda resurge con mucho más fuerza, además como el nido primigenio del ser humano, el cobijo y la protección ante la incertidumbre del mundo externo. Hay un cambio de roles fundamentales, como ya habíamos mencionado, de los espacios. La frecuencia y la cantidad en el tiempo de uso, la modificación de las relaciones espaciales. Hay una ocupación intensiva mucho más exigente para esos espacios. La vivienda debe repensar sus espacios tradicionales al tener que incorporar la oficina y el aula en su programa. La introducción del trabajo, el dimensionamiento de los espacios tiene que ser también repensado, pero en forma muy fina, porque si no se produce un agobio, hay una sensación de encierro, ¿no es cierto? Tiene que haber entonces un tema de flexibilidad con el tema del teletrabajo, y una cosa muy importante es la integración del espacio exterior e interior, dado que pasamos mucho más horas o tenemos la obligación de pasar mucho más horas al interior de estos espacios que no estaban diseñados para esto. Y entonces es muy importante la integración de este espacio exterior-interior para no sentir el agobio espacial. El uso de los espacios de la vivienda al incorporar los espacios de trabajo y estudio que normalmente están fuera de la vivienda, trayéndolos al interior de ella, y hay que compatibilizarlos con los espacios tradicionales. En el espacio público ni hablar, el espacio público ha cambiado pero de manera radical, el uso del espacio público, las relaciones que hay en el espacio público. Por lo tanto hay que repensar los espacios urbanos y su estructura y relaciones. El espacio público a partir de la pandemia, ¿no es cierto?, se ve aún más que lo normalmente amenazante, se ve ajeno, se ve desierto. Cuando hay cuarentena, nuestras ciudades efectivamente cambian el flujo, cambian la cantidad de gente. Se ve vacío, se ve extraño, es un espacio más bien solitario, es bizarro, es extraño, no es el espacio natural al cual estamos nosotros acostumbrados a la dinámica del bullicio, de la dinámica del encuentro en la calle, del encuentro en el bar, del encuentro en el cine, en fin. Se vuelve un espacio incluso primitivo porque ya no está la gente por todos lados, hay una cosa un poco hostil también, se vuelve infinito. Eso implica evidentemente que tenemos que, al repensar los espacios urbanos, hay que cambiar un poco la tiranía del motor de combustión interna por nuevos estilos de transporte público y privado. El espacio, el transporte público especialmente, y cómo nos movemos en las ciudades, va a tener que ser replanteado. O sea, no es lo mismo usar el metro en pandemia que usar el metro como lo usábamos normalmente. No es lo mismo subirse a un ómnibus, es totalmente distinto. Eso tiene que ver también, evidentemente, con la arquitectura, tiene que ver con los espacios incluso de la arquitectura interior de un bus, que puede ser un móvil, pero finalmente es un espacio arquitectónico, el espacio de un ómnibus en el cual la gente se transporta. Finalmente, el cambio de la concepción del espacio público además tiene que definitivamente incluir elementos relacionados directamente y transformarse en integrados con la naturaleza, sean calles, sean plazas, sean campos deportivos. Plantear el agua como un elemento esencial del diseño, plantar el verde, de manera de poder, ¿no es cierto?, hacer volver al hombre un poco a mirar y a interrelacionarse con la naturaleza, que es lo que debiera ser su condición natural. Después, bueno, hay una contradicción vital entre la arquitectura, o sea, del hombre, digamos, y ahí toma la palabra arquitectura entendiéndola en el más amplio sentido, como el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir los espacios para el hombre. Pero el hombre se encuentra atrapado en la contradicción de su propia naturaleza y el universo en el cual se inserta. La capacidad de intervención del hombre a esta altura, con la tecnología, con la sobrepoblación, con la intervención de una economía basada en los combustibles fósiles, ha traído como consecuencia la creación de un hábitat autodestructivo para la propia especie humana.
Y eso es fundamental cambiarlo para nuestra propia supervivencia y para la supervivencia de nuestro planeta. Y ahí, bueno, al plantearnos una utopía, que se deben repensar los paradigmas de cómo debemos ocupar y habitar nuestro planeta desde la arquitectura. El decano de la Facultad de Arquitectura del MIT dice que, y concuerdo con él, en que hoy más que nunca la arquitectura tiene la palabra para poder realmente replantear lo que significa la estructura de nuestra sociedad desde el habitar y el ocupar y el interrelacionarnos como especie a través de los espacios y a través de la arquitectura. Y ahí están, ¿no es cierto?, metidos los nuevos paradigmas, el cambio, la reintegración, cambiar la relación con la naturaleza, debiendo reflexionar de cómo nuestro actual estilo de vida y nuestra vida urbana nos aparta de ella y nos hace vivir en un mundo artificial y ajeno. Pasamos el 90% de nuestro tiempo metidos debajo de un techo, digamos, sin tener ninguna relación con lo que es natural, en viviendas que son absolutamente artificiales, y eso, digamos, es una cuestión que evidentemente ahora, que además se hace más evidente porque hemos estado obligados incluso a estar más tiempo dentro debajo de estos techos, tenemos que replantearnos de ver cómo este lugar donde nosotros habitamos tiene que interrelacionarse también con el espacio exterior y con la naturaleza. Tiene que haber una reintegración, tiene que haber un rediseño de relaciones, una nueva concepción de ese rediseño, una reincorporación a la naturaleza, ya lo había dicho, el verde, el agua, el encuentro. Y para eso, ¿no es cierto?, está el tema de lo que yo planteo siempre, que es la deconstrucción de nuestras ciudades, de manera que, entendiendo que la de construir no es destruir, sino de construir para ver los elementos que son positivos, que son rescatables, y proponer nuevamente, a partir de ello, una nueva materialidad que tenga que ver, ¿no es cierto?, con un centro, con un foco en lo antropomorfo, en el centro del hombre. Estamos hablando también de repensar la calle como espacio del encuentro del hombre ser el sujeto, no sea un objeto, porque en el hombre, en este momento, en muchas ocasiones, en la mayoría de las grandes ciudades, es un objeto más, tal como el automóvil o un foco de iluminación, cuando estamos insertos en una ciudad donde no hay una jerarquía que realmente respete al hombre en sí mismo. Tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la observación, tiene que ver con una comunidad espacial, rescatar la conversación, en que estos espacios permitan, digamos, acercarnos y conversar con la calma, con la adaptabilidad, ¿no es cierto?, de todo este tema, con la paz, finalmente, de lo que pretendemos que sean nuestras ciudades. De construir las ciudades para reordenarlas un nuevo paradigma de integración con la naturaleza y el medio ambiente, descomponer su estructura para reconocer su lenguaje y rescatar sus elementos más valiosos, inventando los caminos de una nueva identidad urbana. Eso es muy importante. En esta imagen estamos viendo un proyecto bastante utópico, pero muy hermoso, para París, por ejemplo, de un estudio de arquitectura NN, que propone, ¿no es cierto?, hacer unas nuevas estructuras de edificios con estructuras de bambú. El bambú es un elemento espectacular para construir, lo usan en enlace hace miles de años, digamos, y se pueden hacer muchas cosas con ello. Y que los parques y los espacios públicos sean espacios concebidos de su génesis como un continuo, no que sean el resultado del vacío que quedó entre construcciones. Que cuando nosotros concebimos nuestros barrios, nuestras ciudades, estos realmente sean una concepción desde su génesis integral, que no la pensemos solamente como conjuntos de viviendas y el parque, sino que conjuntos de vivienda, las calles y los espacios, que vayan, digamos, armónicamente desarrollándose e interrelacionándose unos con otros, de manera que realmente sean un continuo armónico del diseño espacial de la arquitectura. Y bueno, y ahí termino, ¿no es cierto?, con lo que es el cambio en la forma de la vida del hombre, con su espacio vital, la naturaleza y su relación simbiótica. Nosotros somos seres que tenemos una relación simbiótica con nuestro planeta, como todos los seres vivos que están aquí instalados, y por lo tanto tenemos, ¿no es cierto?, que mantener el equilibrio.
Y reitero, la arquitectura en eso, en este momento más que nunca, tiene la palabra y tiene una palabra que es fundamental para poder realmente hacerlo. Y ahí está, bueno, en la frase de Richard Neutra que dice que en el futuro, tal como según creo sucedió en el pasado, esto lo comentó ya por los años 50, no ahora, la arquitectura dependerá de un conocimiento más profundo de la naturaleza y en especial de la naturaleza del hombre, por más invadida que se halle debido a las artificialidades que él mismo se ha creado. Eso de alguna manera resume un poco lo que yo acabo de comentar y de plantear en este trabajo. Muchas gracias, profesora. Que esté muy bien.